Antes vamos a dar inicio a la charla. Em, la charla de hoy día tiene como objetivo seguir profundizando en el cáncer de mama. Les recordamos que estamos en el mes en el que está como insignia esta patología. Estamos conmemorando el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama y se han generado una serie de eventos y claro, las charlas se han asociado para que vayan en relación al cáncer de mama. En ese sentido, pues tengo el gusto de presentar al doctor Juan Carlos Narváez. Él nos va a dar una visión general del diagnóstico por imagen de los tumores mamarios, es médico residente de imagenología, y su tutora ha sido la doctora Jenny Chamorro, imagenóloga del hospital, además de docente universitaria, entonces un gusto tenerles aquí presentes. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes con todos. El tema de hoy ha sido el apoyo de imagen en tumores mamarios. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Dentro de los objetivos para esta charla va a ser describir los diferentes estudios de imagen que podemos aplicar en patología mamaria, dar a conocer sobre el tamizaje del cáncer de mama e indicar la categorización BIRATS tanto en mamografía como en ecografía de mama. El cáncer de mama es una patología multidisciplinaria, dentro de lo cual tenemos el apoyo de imagen, donde tenemos 4 estudios que destacan, que es la mamografía, la ecografía, la resonancia magnética y la tomosíntesis. Vamos a comenzar partiendo de un caso clínico. Esta es una paciente de 32 años de edad, sin ningún antecedente patológico personal ni familiar. Acude como motivo de consulta una masa en mama derecha. En enfermedad actual, paciente refiere masa en mama derecha de 1 mes de evolución sin causa aparente, por lo que acude a la consulta. Aquí la pregunta que debemos hacernos como médicos es: ¿qué examen debo realizarle? Si primero una mamografía o una ecografía. Para nosotros poder seleccionar qué tipo de examen vamos a realizar, debemos valorar los factores de riesgo, como es la edad de la paciente. En mujeres de 40 años podríamos realizar una mamografía si no tuviera ningún antecedente patológico o familiar de cáncer de mama. Podríamos comenzar a los 35 años. Es muy importante también si el examen físico se palpa alguna masa, algún nódulo, es otro factor. Ha existido bastante controversia si iniciar o no la mamografía a partir de los 40 a 49 años en lo que se refiere a mamografía. Esto se debe básicamente a la composición densa que tienen las mamas jóvenes versus las mamas que son de composición más grasa en las pacientes adultas. El tejido mamario va cambiando de tejido fibrogranular denso, se va haciendo a más grasa conforme pasan los años. Otra característica es que la epidemiología, los cánceres de mama son a partir de los 50 años, es otro motivo. La sensibilidad en una mama muy densa es del 63% versus el 87% en una mama de contenido graso. La especificidad de mamografía varía entre el 87 y 99%. Hay diferentes estudios. Este es un estudio canadiense en el cual se siguió a las pacientes por 25 años. Participaron 89,835 mujeres que iban de los 40 a 59 años, en donde no hubo una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad. Tenemos este otro estudio que fue el efecto del cribado mamográfico a partir de los 40 años sobre la mortalidad de cáncer de mama realizado en la Unión Europea. Aquí participaron un total de 160,921 mujeres que se les siguió durante 22,8 años, donde hubo una reducción significativa de la mortalidad a los 10 años de seguimiento. Aquí en el hospital nosotros realizamos por tamizaje mamografías a partir de los 40 años. En los Cochrane existe bastante controversia acerca de la edad. Se habla que existe un sobrediagnóstico si realizamos la mamografía desde los 40 años, que es una de las contradicciones. Es importante recordar la anatomía de la mama, que está compuesto más o menos de 15 a 20 lóbulos. Cada lóbulo está dividido en lobulillos que contienen los acinos glandulares. Entre los lóbulos hay el tejido conectivo y tenemos bastante cantidad de tejido adiposo, que esto es básicamente lo que vamos a valorar en la mamografía. Como podemos ver aquí, valoramos lo que es grasa subcutánea, tejido fibroglandular, grasa pectoral, prepectoral, el músculo, y también podemos observar lo que son ganglios axilares. Lo mismo valoramos en la ecografía, valoramos piel, grasa subcutánea, tejido fibroglandular y grasa prepectoral.
Es muy importante conocer la categorización BIRATS creado por el Colegio Americano de Radiología. Actualmente estamos en la 5ª edición, se está revisando la 6ª, por su acrónimo en inglés, que significa que es el Sistema de Informes y Registro de Datos de Imagen Mamaria, cuyo objetivo fue estandarizar el informe y el lenguaje mamográfico para facilitar la comunicación entre los diferentes especialistas, establecer un grado de sospecha y asignar una recomendación. Cuando el radiólogo realiza el informe, se basa en estos parámetros. Indicación del estudio. Si el estudio fue realizado por tamizaje o por diagnóstico, evalúa la composición global de la mama, describe hallazgos significativos, compara con exámenes previos, asigna una categorización BIRATS y da una recomendación. Comenzamos con la composición global de la mama. Como podemos ver aquí en la imagen, es una mama totalmente grasa. Aquí vemos poco tejido fibroglandular. Aquí está heterogéneamente más densa esta mama y esta ahí es una mama extremadamente densa. Lo mismo valoramos los patrones ecogénicos en la ecografía, si es isoecogénico, anecoico, hipoecoico. Dentro de las características en mamografía valoramos los nódulos en 3 grandes parámetros, como es forma, margen y densidad. Dentro de la forma valoramos si es oval, redonda, irregular. Y dentro de los márgenes valoramos si se tratan de márgenes indistintos, márgenes espiculados, igual la densidad, si es de alta densidad. Estos últimos parámetros son más para malignidad. Una vez visto en la mamografía esto, nosotros complementamos con la ecografía para buscar la lesión y poder dar las características en cuanto a medida y ecogenicidades. Como vemos aquí, en la ecografía valoramos igual su forma, si es oval, redonda, irregular, y también volvemos a valorar las características de los márgenes, microvulado, indistinto, angulado o espiculados. También valoramos lo que son las calcificaciones por 2 parámetros. Tienen características benignas o características malignas. Dentro de las benignas se asocian calcificaciones vasculares, necrosis grasas, calcificaciones de fibroadenomas en palomitas de maíz, y dentro de las que tienen patología sospechosa están las amorfas, gruesas, heterogéneas, finas lineales o finas pleiomórficas. La ecografía no es un buen estudio para poder observar calcificaciones. Esto tiene que hacerle un radiólogo experimentado para poder visualizar. Como vemos aquí, se observan unas calcificaciones intraductales que nos dan un refuerzo posterior, pero no es el mejor método para valorar calcificaciones. La mamografía se realiza en algunas posiciones. Dentro de las 2 principales proyecciones es la oblicuo medio lateral, que nos divide la mama en superior e inferior, y la cráneo caudal, que nos divide en externo e interno. Es muy importante en la mamografía describir dónde se encuentra la lesión, tanto en lateralidad, cuadrante, y usamos el sistema horario para nosotros poder buscar en la ecografía la lesión que nos describieron en la mamografía. Con esto tenemos que valorar la simetría, si es una simetría focal que ocupa menos de una parte del cuadrante, o una simetría global que ocupa un cuadrante, o si es una simetría en desarrollo donde no existía esta lesión y ha comenzado a aparecer. También valoramos la distensión de la arquitectura. Como vemos aquí, es una lesión espiculada, no tiene forma de un nódulo. Aquí es importante saber los antecedentes de la paciente, si tiene o no una cirugía previa para valorar lo que es distensión de arquitectura. Valoramos características asociadas, como es el grosor de la piel, retracción del pezón. Dentro del complemento de ecografía nos permite valorar la vascularidad de las lesiones de los nódulos, y también la ecografía nos permite valorar las características de los ganglios, haciéndonos sospechar en metástasis, como por ejemplo valoramos si hay un engrosamiento de la cortical mayor a 3 milímetros, hay ausencia de hilio graso, tenemos calcificaciones del ganglio, vascularización central, y cambia su forma de ser una forma arriñonada, pasa el ganglio a ser de orientación vertical o redonda. Esto es muy importante para nosotros como médicos residentes, la categorización, para saber qué debemos hacer frente a una paciente que nos puede llegar o algún familiar que nos pregunte, que es muy importante el manejo. La categorización va de 0 a 6, siendo 0 un estudio insuficiente, puede ser por una mama muy densa, donde es necesario complementar con otro estudio. 1 se caracteriza como negativa, no hay hallazgos anormales. La 2 son hallazgos benignos. La 3 son probablemente benignos con un riesgo de malignidad menor al 2%, donde ya en el BIRATS 3 nosotros debemos aplicar un
un algoritmo que hay que hacer un control por ecografía a los 6 meses, después repetimos la ecografía a los 12 meses y por último realizamos a los 24 meses, siendo opcional a los 36 meses. ¿Qué nos va a permitir esto? Poder ver si hay cambios en la lesión, tanto en su tamaño, tanto en sus márgenes, y con esto vamos a poder recategorizar el BIRATS. Entonces es muy importante que BIRATS 3 necesita un seguimiento. Ahora vamos al BIRATS 4, donde hay una anormalidad de sospecha con una probabilidad de malignidad que va del 2 al 95%, dividiendo en 4 parámetros según el tipo de lesiones, en 4A del 2 al 10%, 4B del 10 al 50%, y el 4C va del 50 al 95%. El 5 es una categoría de un hallazgo muy sospechoso con una probabilidad de malignidad mayor al 95%. Tanto BIRATS 4 como BIRATS 5 se debe realizar una core biopsia, son indicaciones. En la categoría 6 es un diagnóstico ya confirmado por biopsia. En nuestra paciente, por la edad de 32 años, sin tener antecedentes, su ginecólogo indicó una ecografía. En la ecografía podemos ver un nódulo de forma irregular con márgenes microlobulados con angulaciones con un patrón heterogéneo, lo que le categorizó en un BIRATS 4A con una probabilidad de malignidad del 2 al 10%, se le realizó una core biopsia y nos dio un diagnóstico histopatológico de un carcinoma ductal infiltrante en esta paciente. Tenemos otros estudios que los médicos radiólogos también indican y se usa, como es la tomosíntesis. La tomosíntesis usa el mismo sistema de la mamografía, pero es un tubo móvil de rayos X que permite hacer varios cortes para después reconstruir, básicamente como la tomografía. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que permite ver la superposición de tejidos mamarios, vemos lesiones ocultas, no vistas en mamografía convencional. Tenemos otros estudios complementarios, como es la mamografía focalizada, que evalúa una posible lesión que puede estar producida por una superposición de estructuras. Aquí igual el radiólogo indica de qué cuadrante de la mama desea realizar su focalización. Cuando vemos calcificaciones que son sospechosas, también podemos hacer una magnificación que aumenta el tamaño original de la lesión a 1.7 veces. Esto permite ver las microcalcificaciones. Dentro de los estudios del avance ha permitido la resonancia magnética una estadificación del cáncer para una evaluación preoperatoria. Nos permite ver si en una mamografía teníamos una lesión que era unilateral, ver si es bilateral. Nos permite valorar la extensión, ver si las lesiones son multifocales, son multicéntricas. También usamos la resonancia magnética para pacientes cribado de alto riesgo, como son mujeres con mutación BRCA1, BRCA2 y pacientes, un ejemplo, que han tenido linfoma y han recibido radioterapia, también es otra indicación. Nos sirve para valorar ruptura de prótesis mamarias y también nos sirve para valorar el tejido mamario en prótesis. También nos permite valorar la recurrencia, es decir, nos permite diferenciar si se trata de una cicatriz o de nuevas lesiones. También nos permite valorar los sitios de reconstrucción mamaria. También valoramos lo que es lesiones residuales después de una cirugía conservadora o cuando una paciente haya recibido quimioterapia adyuvante. Dentro de imagenología se realiza el intervencionismo apoyado de dos maneras. Una es la core biopsia para lesiones sólidas como nódulos, podemos, guiados por ecografía, tomar muestras de la lesión. Cuando las lesiones son calcificadas, no nos sirve la ecografía y aquí nosotros nos damos apoyo por la biopsia estereotáxica. Usando la mamografía llegamos a tomar las calcificaciones. Entonces, muy importante, como conclusión, recordar que pacientes sin antecedentes de cáncer de mama podemos comenzar un tamizaje a partir de los 40 años. Si este BIRATS es 0, 3, 4, 5, debemos complementar con una ecografía de mama. Si nos reportan un BIRATS 4, 5, debemos indicar una corebiopsia. También es importante recordar que los últimos estudios ha permitido ver por imagen las características, nos permiten determinar de qué fenotipo se podría tratar en pacientes de alto riesgo, como son mujeres menores a 35 años, donde son cáncer más invasivos, son triple negativo. Entonces, eso sería toda la presentación, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias, doctor. Muy buena presentación. Se nota que se ha preparado. Doctora Chamorro, gracias por su preparación también con el doctor. ¿Alguna pregunta en los colegas que están aquí?
¿Preguntas, dudas? Ok, creo que lo más importante de esto es quedarnos con el mensaje de las indicaciones de la mamografía como tamizaje y del eco, ¿no? De cuando es muy necesario hacer un eco mamario. Listo, si no hay preguntas, vamos a seguir con la siguiente charla. Igual, si es que tienen preguntas sobre cualquiera de los dos temas, pueden hacerlo al final, no hay problema. Bueno, seguimos en el diagnóstico del cáncer de mama, una vez que hemos visto lo importante que resulta imagen y sus variedades de estudios para diagnosticar el cáncer de mama. Seguimos con el diagnóstico histopatológico. Dijo el doctor el mensaje al final. Si uno tiene una lesión sospechosa 4 o 5 en BIRATS, tiene que ir a una corebiopsia y obvio esa corebiopsia tiene que terminar siendo analizada y estudiada por un patólogo. Entonces, a continuación vamos a presentar a la doctora Lorena Imba. La doctora Lorena Imba es médico residente de acá de la institución. Su tutora ha sido la doctora Cecilia Carrión, quien es coordinadora y es médico-patóloga tratante de nuestra institución también, quien está aquí presente. Y vamos con el tema de histología de tumores mamarios. Adelante, doctora, por favor. Muy buenas tardes con los presentes. Continuando con las exposiciones, hoy les vamos a hablar sobre la histología de los tumores mamarios. El objetivo de esta charla es... perdón. El objetivo de esta charla es recordar la histología de la glándula mamaria, como también conocer los diferentes tipos histológicos más frecuentes del cáncer mamario y determinar la clasificación molecular mediante el panel de inmunistoquímica, que es un determinante para una estrategia terapéutica individualizada del paciente. Previamente a esto, quiero hacer un acápite, el cual es fundamental en la fase preanalítica, el cual son los principios generales del procesamiento de las muestras, ya que este cumple un rol fundamental al momento de la manipulación del tejido para poder garantizar un diagnóstico preciso. Entre los principales pilares vamos a tener el traslado y la apertura oportuna de la pieza quirúrgica, ya que se ha visto que un retardo de estas puede ocasionar que se produzca una desnaturalización proteica y a su vez aumente la lisis celular, conllevando a una alteración en la interpretación diagnóstica. A su vez, el proceso de fijación de las muestras suelen ser... listo. Suelen ser también un pilar importante, ya que se ha hecho un consenso determinando que el tiempo de fijación adecuada es de 6 a 48 horas, permitiendo que se conserve el detalle celular. Si se ha producido una fijación menor o a su vez ha habido una sobrefijación de la muestra, esto también puede ocasionar posteriormente en los procesos de las muestras alteraciones en la interpretación, lo que ocasiona falsos positivos o falsos negativos durante los marcadores inmunistoquímicos, que son esenciales para pronóstico y tratamiento. Ahora sí, hablando sobre el cáncer de mama, como sabemos, es una enfermedad biológica y molecularmente heterogénea, la cual está asociada a varios patrones histológicos, como también patrones moleculares. Y estos suelen originarse de cualquier estirpe de la glándula mamaria. Y como sabemos, la glándula mamaria está conformado por un componente epitelial funcional como un componente estromal circundante. Como ya se ha mencionado en las charlas previas, la glándula mamaria está constituida por 15 a 20 lóbulos mamarios, de los cuales a su vez están formados por los conductos, están conformados por los conductos colectores, los conductos galactóforos, los conductos segmentarios, subsegmentarios, los conductos terminales y el acino. Estos se encuentran revestidos por un epitelio cúbico de 1 a varias células, que al final, a nivel de los conductos terminales y de los acinos, van a estar formados por un epitelio cúbico de una sola hilera, que están rodeados por células mioepiteliales que se asientan sobre una membrana basal. Y es aquí donde se produce el mayor recambio celular y lo que por estímulos hormonales y lo que va a dar lugar a las lesiones proliferativas precursoras del cáncer. Entre estas tenemos la hiperplasia ductal usual, la hiperplasia ductal atípica y
el carcinoma in situ. Ya posteriormente, en el carcinoma ductal in situ, cuando se produce la ruptura de la membrana basal e infiltra el estroma circundante, ya lo catalogaríamos como un carcinoma invasor. Ya. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se ha clasificado a los tumores de acuerdo al estirpe de su origen. Entre estos vamos a tener los tumores epiteliales y los tumores mesenquimales. Como hay una amplia variedad de tipos histológicos, nosotros en esta charla nos vamos a focalizar en los tumores epiteliales y sobre todo en 3 tipos fundamentales y que se han visto con mayor frecuencia en la población. Entre estos vamos a tener el carcinoma invasor tipo no específico, el carcinoma invasor lobulillar y el carcinoma invasor del tipo específico. Ya. Entre los primeros, como ya mencioné, el carcinoma invasor de tipo no especial es también denominado el carcinoma ductal infiltrante. Este generalmente suele presentarse en el 70% de los casos, afecta a cualquier edad y en menos frecuencia suele afectar a menores de 40 años. Cuando se ha habido que hay una presentación en este grupo etario, suelen estar asociados a mutaciones BRCA y también suele estar relacionado con tumores triple negativos. Esta suele afectar frecuentemente a la glándula mamaria izquierda y con mayor frecuencia al cuadrante superoexterno. Tiende a metastizar a nivel del pulmón, hígado y cerebro. Nosotros en el área de patología hacemos una gradificación del grado de diferenciación tumoral y para esto vamos a utilizar el sistema de Blood-Richardson-Elston, el cual va a medir 3 parámetros fundamentales, el cual es la diferenciación tubular, el pleomorfismo nuclear y el número de mitosis que nosotros vamos a encontrar en 10 campos de gran aumento. Y se los va a puntuar del 1 al 13. Teniendo que si observamos microscópicamente una formación tubular de aproximadamente más del 75%, ya lo puntuamos con un punto. Si es una formación tubular del 10 al 75%, se lo puntúa con un 2. Y cuando hay una diferenciación tubular menos del 10% y observamos áreas sólidas en el tumor, ya lo catalogaríamos con un puntaje de 3. De igual manera, en el pleomorfismo nuclear, cuando se observa que es mínimo, es decir, que prácticamente se asemeja a la célula ductal normal, se le puntúa con un punto. Cuando hay ya un pleomorfismo nuclear un poco más marcado, es decir, un agrandamiento nuclear, ya se lo catalogaría con un punto 2. Y cuando observamos que es un núcleo agrandado, vesiculoso, hipercromático, ya lo puntuaríamos con un grado 3. De igual manera, si nosotros observamos en el microscopio 7 mitosis en 10 campos de gran aumento, ya lo puntuaríamos con un grado 1. De 7 a 13 mitosis se lo puntúa con un 2 y más de 13 mitosis ya lo puntuaríamos con un 3. La suma de estos 3 parámetros nos va a dar lugar a la gradación del tumor, siendo un grado 1 de 3 a 5 y se lo catalogaría ya como un carcinoma bien diferenciado. De 6 a 7 es un grado 2 que se le denomina moderadamente diferenciado y una puntuación de 8 a 9 cuando es un grado 3 o pobremente diferenciado. Esto es lo que nos va a dar la característica intrínseca del tumor y este es un factor adverso importante también para determinar la estrategia terapéutica y conocer la agresividad de la lesión. Entre otro tipo de carcinoma frecuente tenemos el lobulillar. Este se presenta en el 5 al 10% de los casos, tiende a afectar a una edad media de los 63 años. Como podemos observar aquí en la gráfica, observamos hileras celulares o a su vez células sueltas, poco cohesivas, y esto se debe que
se ha producido la pérdida de la molécula de adhesión molecular de caderina, y la cual es sumamente importante para nosotros realizar un diagnóstico diferencial con un carcinoma ductal, ya que la ausencia de esta molécula nos va a confirmar el carcinoma lobulillar. Esta tiende a afectar a todos los cuadrantes, sin embargo, se ha visto que tiende a una mayor afectación a nivel retroareolar. Suele ser multicéntrico en el 70% de los casos o multifocal, y también puede afectar a la mama contralateral en el 30%. Tiende a metastizar a nivel de pulmón, a hueso, lentomeninges, al tracto gastrointestinal, y a esta se suele asimilar a una linitis plástica. Suele afectar también a útero, ovario, retroperitoneo y áreas peritoneales. Entre los tipos específicos del carcinoma de mama, les vamos a hablar de 6 tipos. Entre estos vamos a tener al carcinoma tubular, que frecuentemente se encuentra en el 2% de los casos, ocurre entre pacientes de 50 a 60 años de edad, tiende a afectar a su mama contralateral el 13 al 20%, y como ustedes pueden observar en la diapositiva, suelen presentarse como formaciones tubulares con un pleomorfismo nuclear mínimo, y para que tenga su nomenclatura tubular puro, tiene que presentar una apariencia tubular más del 90%. Si se asocia otro tipo de patrón histológico, nosotros ya lo denominaríamos como un carcinoma mixto. Estos generalmente suelen ser de excelente pronóstico y su tasa de recurrencia es muy baja, que es del 4 al 7%. Entre otros tenemos el carcinoma cribiforme, que se encuentra alrededor del 0.8 al 3.5% de los casos. Ocurren en mujeres de a partir de los 50 años de edad, y por lo general, como pueden ver en la lámina, tienen una apariencia cribiforme. De igual forma como el carcinoma tubular, tienen un pleomorfismo mínimo. Estos se encuentran asociados a carcinomas in situ, son de excelente pronóstico, y su afectación metastásica ganglionar suele variar del 14 al 47%, y su afectación a distancia es menor, aproximadamente del 7%. Entre otros tenemos el carcinoma mucinoso. Estos se representan en el 2% de los casos, están asociados a un pronóstico favorable. Su edad de afectación media es a los 68 años. Y estos tienden a ser de crecimiento lento. Como vemos aquí en las diapositivas, suelen ser grupos de células que se encuentran rodeadas sobre lagos de mucina. Estos tienden a presentar una afectación ganglionar del 2%, y su recurrencia local o ganglionar suele ser a los 25 o 30 años tras el tratamiento. Entre otros tenemos el carcinoma medular. Se presenta en menos del 1% de los casos, está asociado a un pronóstico desfavorable, y su edad media de presentación es de los 53 años. Suelen ser delimitados y generalmente se encuentran, podemos observar microscópicamente con células pleomórficas con un alto índice mitótico, que están rodeados por un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, y tienen una afectación ganglionar en el 2% de los casos. Cuando se ha observado, o mejor dicho, se ha realizado un estudio del ganglio centinela, se ha podido observar hiperplasia folicular en vez de una metástasis. Entre otros tenemos el carcinoma micropapilar. Este suele presentarse en el 1.7% de los casos, y generalmente está asociado a otros subtipos histológicos. Su edad media de afectación es de los 52 a los 61 años, y su comportamiento clínico es agresivo. Tiende a afectar en el 70% de los casos a los ganglios axilares, y esto generalmente es a nivel de la etapa inicial que se ha realizado el diagnóstico. Estos suelen, como pueden observar en la lámina, estos son grupos o pequeñas papilas que se encuentran separados por espacios vacíos y con escaso estroma
circundante. Entre otros tenemos, y por último, el carcinoma papilar, que este representa del 0.5 al 0.7% de los casos. Tiene una edad de afectación de los 60 a 8 años. Suelen estar asociados con un excelente pronóstico. Y nosotros a nivel microscópico podemos observar estructuras papilares con tallos vasculares que se encuentran revestidos por células con un leve a moderado plimorfismo nuclear que van a estar infiltrando el estroma circundante. Y este es uno de los criterios para nosotros determinar su diagnóstico, ya que estos, cuando es una biopsia core, se suele ¿cómo se dice? Perdón, se lo suele diagnosticar también con el papiloma. Entonces nosotros realizamos marcadores mioepiteliales como es el CK56, el CD10, el P63 y lactina, los cuales si se presenta su marcación, estaríamos hablando de una lesión epitelial benigna como es el papiloma. Pero en cambio, si nosotros encontramos que hay ausencia de este marcador, más el componente infiltrante, ya lo catalogaríamos como un carcinoma papilar. Como ya les mencioné, todo esto simplemente nos ayuda a determinar el grado de diferenciación celular. Sin embargo, no es solo esto lo que nos va a ayudar para la estrategia terapéutica. Para esto nosotros necesitamos el perfil de inmunistoquímica y nosotros utilizamos los receptores hormonales como es el estrógeno y el progesterona, también la expresión del HER2, ¿no? Y sobre todo el índice de proliferación para determinar cuán proliferativo puede llegar a ser este tumor. Y de esta manera nos vamos a ayudar para determinar la clasificación molecular, ya que como sabemos en la clasificación molecular se realizó unos estudios a inicios del año de 2000 de aproximadamente 215 casos para determinar el perfil genómico y determinaron y subagruparon a este porcentaje en 4 subgrupos principales, que es el luminal A, el luminal B, el HER expresado y el basal. Sin embargo, debido al costo, al tiempo excesivo y sobre todo al que no se puede acceder fácilmente a esta prueba, se hizo un estudio a la par con el perfil o el panel de inmunistoquímica, que es el estrógeno, el progesterona, el HER2 y el KI, determinando que existe cierta similitud para nosotros determinar el perfil genómico. Entre estos vamos a tener el luminal A, que generalmente estos se encuentran, podemos observar que se encuentran con receptores hormonales positivos, tanto estrógenos como progesterona. Un HER2-neu suele ser negativo y el índice de proliferación 67 suele ser menor del 14%. Estos suelen estar presentes en el 50% de todos los tumores mamarios y están asociados a tumores de bajo grado histológico, como es el carcinoma tubular, el cribiforme y el lobulillar. Suelen responder mejor a la terapia hormonal, una respuesta variable a la quimioterapia, y como mencioné, estos suelen ser de excelente pronóstico. Entre otros, tenemos el luminal B, el cual suele estar presente con receptores hormonales positivos, tanto estrógenos como progesterona. Aquí el HER2 suele ser variable, ya que puede ser positivo o suele ser negativo, y presenta un índice de proliferación mayor del 14%. Suele presentarse en el 20% de todos los tumores mamarios y están asociados a tumores con alto grado de diferenciación, como es el carcinoma ductal de tipo no especial de grado 3 y el carcinoma micropapilar. Suelen tener una buena respuesta a la terapia hormonal, pero no es tan buena como la luminal A. También presentan una respuesta variable a la quimioterapia y sobre todo suelen tener un pronóstico favorable, pero no es tan bueno como el luminal A. El otro subtipo molecular es el HER2 enriquecido, en el cual nosotros tenemos receptores hormonales, tanto estrógeno como progesterona negativos, un HER2 positivo y un índice de proliferación KI67
elevado. Estos suelen presentarse en el 15% de los casos y están asociados a carcinomas con alto grado de diferenciación. Estos suelen tener, son más susceptibles al trastuzumab o a la quimioterapia con antraciclinas. Pero a pesar de su susceptibilidad al trastuzumab, tienen un pronóstico desfavorable. Y por último, tenemos el subtipo molecular triple negativo. Este suele ser receptores hormonales negativos, tanto estrógeno como progesterona, un HER negativo, y su índice de proliferación es elevado. Se presenta de igual manera en el 15% de los casos y están asociados a carcinomas con alto grado de diferenciación, como es el carcinoma metaplásico o el carcinoma medular. Estos no suelen responder a la terapia hormonal o al trastuzumab y suelen ser sensibles a la quimioterapia, específicamente del grupo platino. Y generalmente son los de peor pronóstico. Y pese que son sensibles a la quimioterapia cuando se produce una recurrencia, tienden a ser más agresivos local y a distancia. Como conclusión, entonces, sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad con una gran heterogeneidad, tanto inter como intratumoral, que se deriva prácticamente del revestimiento epitelial de los conductos y de los lobulillos. Y según las características histológicas o moleculares, estos van a influir tanto para el pronóstico como el tratamiento individualizado del paciente. Y sabemos que los mejores pronósticos van a estar reservados tanto para el luminal A como para el luminal B, y para peor pronóstico van a ser el grupo HER2 positivo y el triple negativo. Gracias. Gracias, doctora, por su presentación. ¿Alguna pregunta en el auditorio respecto a la presentación de los doctores? Yo tengo una pregunta que creo que es una pregunta que es dudas que suelen salir cuando uno es residente. Cuando uno ve lo que piden o se solicita, uno ve que cuando tienen masa solicitan corebiopsia o punción y aspiración de aguja fina. Entonces, no sé si a la doc o a la tutora que está aquí, ¿cuál es la diferencia entre estas? ¿Por qué la una sí, por qué la otra no? Es algo que quisiera que se aclare al auditorio, por favor. Sí. Bueno, de acuerdo con las biopsias, es más sobre todo por la cantidad del material que nosotros podemos encontrar al momento de realizar los estudios. Cuando son cores biopsias, generalmente son cilindros, y también depende de la técnica que va a realizar el médico que va a tomar esta biopsia. Generalmente hemos visto que suelen tomarse pequeñas cantidades, a pesar de que se observa cilindros de gran tamaño. El tamaño tumoral, por decirlo así, es muy escaso comparado con otros. A ver, que te bien la pregunta. ¿Cuándo preferimos y por qué preferimos la una versus la otra? A ver, la función de aspiración, cuando se fijan que realmente la hacen porque sospechan de alguna de ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer con la función de aspiración es confirmar, si es que se puede, que es una lesión maligna, pero ya llegar a las características que nos explicó Lore en su exposición, de que si es un ductal, si es un lobulillar, si es un papilar, es mucho más difícil hacerlo en una función de aspiración que en una biopsia core, en la que vamos a ver ya más bien la estructura, el tejido y la disposición tubular. Y también para realizar la inmunohistoquímica, pues siempre va a ser la biopsia core. Gracias, doctora Carrión. Es una pregunta buena para aclarar. Entonces, ¿alguna otra pregunta en el auditorio? ¿No? Listo. Ustedes cuando están haciendo una historia clínica ven que uno pide como tratante, tanto en oncología clínica, en radioterapia, el cirujano, que se pongan las características microscópicas del tumor o los histopatológicos con los detalles, que se pongan los detalles que se ha descrito en la mamografía, en el eco, y ya ven lo importante que es. Todo lo que han dicho los doctores es porque son herramientas fundamentales para la terapéutica que después decidiremos. Tanto el tipo de quimio, el bloqueo hormonal, la radio que se va a hacer, la cirugía, si es conservadora, si es que es radical. Eso depende de que ustedes
tengan una historia bien detallada y en esa tiene que existir un detalle adecuado del histopatológico y un detalle adecuado de la imagen que se hizo en la paciente y los estudios que ha tenido, del complemento de la mamografía, del eco, porque eso nos ayuda muchísimo a tomar la decisión terapéutica. Eso es lo importante de estas charlas. Les invito, la siguiente semana tenemos una serie de webinars por el Día del Cáncer de Mama a asistir. También les invito al Congreso de Solca Nacional. Cada año uno de los Solcas hace un congreso para el cual están los permisos porque es un compromiso de Solca como institución para dar las facilidades a su personal. Este año el congreso es del 7 al 9 de noviembre, se ha confirmado fecha y agenda recién esta semana. Del 7 al 9 de noviembre, la institución ha hecho compromiso de dar facilidades a quienes deseen asistir. Están los permisos, es en Loja, pero hay el permiso, el financiamiento, y si quienes puedan y tengan capacidad, coordinen con sus jefes departamentales o de servicio para que puedan tener la posibilidad de ir y puedan asistir al Congreso de Loja. Sí, les va a servir, es un congreso de 3 días, se va a tocar todo el abordaje del cáncer. Y también les invito a inscribirse, quienes deseen, al curso que se va a hacer, el curso taller de lectura crítica y evaluación de la evidencia científica. Hay muy pocos médicos inscritos, hay mayor cantidad de enfermeras, así que les invito a que se inscriban en docencia, están las listas, es un curso taller para la segunda semana de enero de lectura crítica y evaluación de la evidencia científica que se va a realizar. Listo, dicho esto, les agradezco mucho, nos vemos la siguiente semana y que pasen un lindo día. Hay refrigerios hoy día que sí les pido que se acerquen a los stands de afuera.